quiero primero agradecer la oportunidad de venir a compartir con ustedes una serie de experiencias académicas, pero sobre todo prácticas que he venido realizando desde hace un par de años. Miren, esta conferencia les traigo un propósito para ver si la logramos alcanzar al final de esta hora que vamos a estar acá todos. Plantear una metodología para la enseñanza de la memoria histórica en el ámbito escolar a partir de la construcción de un museo. Eso es lo que yo les voy a proponer en esta hora que vamos a estar hablando. Lo primero, quizás antes de comenzar con esta charla, es con un mínimo conceptual que considero que debemos tener todos, y es definir memoria histórica. Memoria histórica, en la naturaleza del concepto, puede parecer un oxímoron. Un oxímoron es una figura retórica que significa una contradicción en la naturaleza de dos conceptos. Un poco como azúcar amarga, como hielo caliente, porque la memoria y la historia parecen contradictorios los conceptos. El primer concepto, memoria, tiene una connotación de carácter subjetivo, íntimo, privado. Cada quien carga con sus memorias. Recordemos el cuento de Borges, de Funes el Memorioso. Si lo recuerdan un poco, si lo han leído y si no, la invitación a leerlo, es el peso que un individuo que empieza a acumular y acumular y acumular tantos registros que esa memoria termina desbordándolo. La memoria es íntima, privada y subjetiva. Y por otro lado, tenemos el concepto de histórica o de historia. En cambio, la historia es objetiva, es universal. La historia nos pertenece a todos. Cuando uno, por ejemplo, estudia la independencia, estudia los hechos. Bolívar, Santander, las tropas patriotas que vienen de los llanos, que suben por el páramo de Pispa. Ahí hay hechos. Esos son los hechos. La memoria implicaría cómo cada uno de esos soldados vivió esos hechos históricos. Entonces, la memoria histórica es un diálogo, casi que podríamos hablar de manera dialéctica entre dos conceptos que se están oponiendo, pero que al confrontarse están creando uno nuevo. Entonces, pensemos la memoria histórica de esa manera. Y relacionada con el conflicto armado, tiene que ver con algo ya mucho más concreto. Y es, si uno estudia, por ejemplo, acontecimientos como la masacre del Salado, uno sabe que hay unos datos, hay unas fechas, hay unos momentos determinados. Y esos son hechos que no pueden negarse. Hay unas responsabilidades concretas de actores dentro de una dinámica de la violencia. Pero la memoria histórica, en el caso del Salado, implicaría cómo vivieron los habitantes de esa comunidad los hechos de violencia que están establecidos a través de investigación. Entonces, la memoria histórica es recoger y revisar esas experiencias que de alguna manera han vivido los individuos dentro de distintos acontecimientos históricos. Yo quiero organizar la charla que tiene este propósito en tres momentos. El primer momento que les propongo tiene que ver con lo que llamo una problemática institucional. Yo les voy a hablar del aula de clase de los colegios, de la educación secundaria. La problemática institucional tiene que ver con los temas de políticas públicas. La segunda parte tiene que ver con una serie de proyectos que hemos ido construyendo para poder llegar a lo que nosotros llamamos los museos escolares de la memoria. Son
prácticas que van sumándose y se van articulando en un proyecto definitivo que tiene por nombre Museo Escolar de la Memoria. Y el tercer momento de la charla tiene que ver concretamente con la explicación, la investigación del proyecto de Museos Escolares de la Memoria que inauguramos ayer. Dos. Uno, en el Colegio La Giralda, del barrio Las Cruces, y otro en el Colegio Los Lugares, que queda en la 202 con carrera 56, para que hagan el viaje mental, de las distancias, no solamente geográficas que separan a estos colegios, sino las condiciones que, como verán en fotografías, determinan. Este proyecto fue financiado a través de unos recursos que el Centro Nacional de Memoria Histórica depositó a partir de una convocatoria que abrió y que la organización que yo dirijo obtuvo ese financiamiento. Entonces comencemos por el primero de los elementos. Ya sabemos que es memoria histórica. Entonces, la problemática institucional tiene una primera pregunta que nos tenemos que hacer. Yo voy a hablar desde el área de las ciencias sociales, y es, ¿qué se enseña? Esto que voy a comentarles acá sale en mi tesis de maestría, que tiene por nombre Gramática y Pedagogía de la Muerte en el Conflicto Armado Colombiano. Y entonces, una pregunta que yo me hacía para comprender cómo se escribía sobre la muerte en el conflicto armado colombiano, implicaba qué es lo que se enseña. Y cuando yo quería saber qué es lo que se enseña, pues mi primera intuición fue ir a buscar los textos escolares. Entonces busqué los libros de voluntad, de libros y libros, de Santillana, de Norma, vamos como para nombrar la mayoría de niveles conocidas, ¿cierto? Esos nombres que sociales 10, sociales 11, les ponen nombres diferentes, hipertexto, le ponen una cantidad de nombres, pero digamos sociales 10, sociales 11. Entonces, si yo me voy a buscar los textos escolares, entonces podría tener una mirada un poco apocalíptica o un poco desde la teoría de la conspiración, y es que las editoriales están determinando qué es lo que nos enseñan a nosotros, y las editoriales entonces son españolas, entonces nos quieren mantener un poco sumidos en la ignorancia histórica. No. Mi respuesta no, y claro, va a atravesar las editoriales, pero me invitó también a preguntarme por el Ministerio de Educación Nacional, y concretamente por algo que se conoce como los estándares básicos de competencias en ciencias sociales, que son los que determinan qué es lo que se enseña en los colegios. Estos estándares están organizados por binomios de cursos. Entonces, 10º, 11, 9º, 8º, es decir, están establecidos. Entonces estudié los estándares de 10º y 11, que es donde comienza a aparecer el conflicto armado. Y entonces encontré que hay 30 estándares, 30 grandes temas. De esos 30 grandes temas, solamente hay 4 dedicados al conflicto armado, y ni siquiera con ese concepto. Los estándares básicos se establecen también en un momento histórico fundamental. Se establecen durante la época de la seguridad democrática. Y si se establecen durante la época de la seguridad democrática, donde institucionalmente el gobierno borra la palabra conflicto armado de todos sus documentos, pues entonces esto también fue una tachadura sobre el conflicto desde los textos escolares. Esos estándares no se han modificado hasta donde tengo entendido. Y entonces, ¿cuáles son los 4 grandes estándares? Los voy a leer para quienes están atrás y de pronto no logran verlos. El primer estándar dice: analizo el periodo conocido como la violencia y establezco relaciones con las formas actuales de violencia. Están transcritos literalmente. El segundo estándar dice: explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia. Ya nos hablaré de cada uno de esos estándares para cuestionarlos. Tercero, reconozco y
y explico los cambios y continuidades en los movimientos guerrilleros desde su surgimiento hasta la actualidad. Y cuarto, identifico causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas. Si uno quisiera hacer una lectura del conflicto armado y de la memoria histórica de estos estándares, para preguntarnos qué es lo que se enseña en los colegios y que en últimas están en los libros de historia o sociales, pues encontramos que no aparece la palabra conflicto armado. Es decir, no aparece la palabra víctimas, no aparece la palabra memoria histórica. Y si la memoria histórica de alguna manera está tratando de reconstruir los acontecimientos de violencia que se dieron en el marco del conflicto armado desde la perspectiva de las víctimas, esto está borrado de los textos escolares. Es decir, estamos ante un problema institucional muy fuerte que atraviesa el Ministerio de Educación Nacional y que no nos invita a cuestionar solamente a los textos. Otro elemento interesante, ya vamos a ver tres que voy a terminar, pero quiero hacer énfasis en esto. Si aquí esta unidad, digamos, que es en la que se establece en el segundo punto, los actores armados, donde dice, explico el surgimiento de la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, me parece peligroso que si estamos tratando de alguna manera de construir una unidad que hable de los actores de conflicto, no aparezca la fuerza pública. Es decir, la fuerza pública es un actor de conflicto armado y hay que llamar las cosas por su nombre. Y esta unidad, es decir, el crear ambigüedades y no llamar dentro de una conceptualización del conflicto a las cosas como por su nombre, pues implica otras formas de silenciar. Y entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de, claro, aquí vamos a hablar un poco de los actores, pues ¿por qué no hablar de la fuerza pública para hablar de responsabilidades también? Y entonces yo determino tres consecuencias de estos estándares. Podemos enumerar muchísimas más. Lo primero es que se establecen 30 temas para ver en 2 años. Pero estos temas, ya cuando uno los mira de cerca, no están conectados, porque se está enseñando por un lado cosas que tienen que ver con el país, pero la siguiente unidad tiene que ver con Europa, con América Latina, luego pasa la geografía, luego pasa las competencias ciudadanas, es decir, se vuelve así una disciplina totalmente ecléctica, que no tiene un objetivo concreto, en la medida que pasamos de estudiar el conflicto armado a hablar del problema de la contaminación en el mundo. Entonces, esos saltos tan abismales generan también una dificultad en la comprensión y sobre todo en la forma en que los libros abarcan las continuidades de las unidades. Eso es muy peligroso. Y con esto, ¿a qué me voy a referir? A la desaparición de la cátedra de Historia de Colombia de los colegios por el reemplazo por la cátedra de Ciencias Sociales. Es decir, es una responsabilidad del gobierno volver a incluir una cátedra que se centre solamente en el estudio de fenómenos colombianos, para poder, uno, trabajar a profundidad temas, y segundo, para no estar generando saltos tan grandes entre un tema y otro. Segunda consecuencia, 3 de los 4 temas se centran en los actores armados y no hablan de las víctimas. Es decir, si queremos hablar de memoria histórica en el aula de clase, pues hay que cambiar el protagonismo que tienen los actores del conflicto para darle mayor prioridad o darle mayor relevancia o por lo menos igualar a las víctimas. Porque entonces estudiamos todo el tiempo guerrillas paramilitares, luego le metemos narcotráfico, nunca fuerza pública y las víctimas no aparecen. De alguna manera estamos reproduciendo
siguiendo la estética de los guiones de las telenovelas que hay en Colombia, donde el rol protagónico lo tienen los victimarios y las víctimas se convierten en simples sombras que van apareciendo y desapareciendo según los intereses del victimario, que siempre termina siendo una víctima de las circunstancias en sí mismo. Y eso es también, como ustedes sabrán, bastante peligroso. Tercera consecuencia es que el único tema que podría estar relacionado con las víctimas es el que dice, y lo voy a repetir: identificó causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento forzado de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas. Un poco cómodo, pienso yo, porque es como si hubiese un fenómeno pero hubiese una solución. Y eso también es cuestionable. Si las cifras, por ejemplo, cuando uno estudia las cifras de la seguridad democrática, y empieza uno a darse cuenta que las modalidades de la violencia como asesinatos selectivos o masacre efectivamente disminuyen con la seguridad democrática, la única cifra que mantiene la constante es la de desplazamiento forzado. Entonces, aún incluso con una disminución de las acciones legales a partir del año 2002, si queremos establecer una fecha, el desplazamiento forzado no disminuyó, al contrario, se mantiene en proporciones semejantes, tal vez no las de los años 90, concretamente en el 97, cuando surge el paramilitarismo y se dispara la cifra, pero sí, de alguna manera me parece cuestionable que dice: reconozco los derechos que protegen a estas personas. Una lectura inocente podría determinar: hay un fenómeno que ya tiene una solución, pero como todos sabemos, esa solución es un tigre de papel, en la medida que no se modifican las cifras. Siguiente elemento cuestionable de esto del desplazamiento es que el Centro Nacional de Memoria Histórica, si ustedes miran el informe del Basta Ya, el Basta Ya encuentra 14 modalidades de la violencia. Y estamos diciendo a los estudiantes, o por lo menos el Ministerio de Educación está diciendo a las editoriales que hacen los libros, que solamente hay una modalidad de la violencia, que es el desplazamiento forzado. Y eso también es profundamente peligroso, porque entonces, ¿qué pasa con las masacres? ¿No existen? ¿Qué pasa con la desaparición forzada? ¿Qué pasa con los asesinatos selectivos? ¿Qué pasa con las prácticas de servicio o tortura como parte de las modalidades de la violencia? ¿Qué pasa incluso con el secuestro? ¿Qué pasa con el sabotaje? Con tantas modalidades que el Centro Nacional de Memoria Histórica ha identificado. Entonces, en conclusión sobre estos estándares, es que no sirven. Hay que volver a replantear estos estándares desde una lectura que permita repensar en el aula de clase el conflicto mismo. Porque no nos engañemos, colegas, y planteemos algo que nos quiere invitar a reflexionar. Muchos profesores de ciencias sociales y los mismos estudiantes lo que hacen es tomar el libro guía, que es su único libro de referencia. Y entonces, si su único libro de referencia es el libro guía, pues entonces ahí ya hay un daño mucho más grave, porque si el docente, si el profesor no tiene curiosidad o no está inquieto, va a asumir como una verdad eso que aparece ahí en el texto. Entonces, yo quiero hablar de algo que también es importante resaltar. Ahora, no podemos entonces coger el Basta Ya y volverlo el texto guía, porque ahí también hay una tensión, porque los académicos o las personas que escribieron el Basta Ya son personas que el ámbito cercano es el ámbito universitario. Y entonces ustedes saben que la labor de uno como profesor es la de comunicar y muchas veces la de traducir. Y cuando digo traducir no me refiero a la lengua,
sino me refiero a traducir un conocimiento que puede ser más complejo para planteárselo al estudiante de otra manera. Entonces, los académicos que están haciendo estos textos están alejados de las aulas de enseñanza media. Actualmente el Centro Nacional de Memoria Histórica está tratando de producir unos materiales para enseñar en el aula de clase la memoria histórica. Y estamos trabajando, yo hago parte de ese equipo que trata de pensar el diseño de esos textos, y las discusiones son mucho más complejas que las que tienen los académicos que están produciendo el Pastellar. Porque no se sabe cómo traducir eso, o cómo hacerlo interesante o atractivo para los estudiantes. Y el segundo problema es que hay muchas iniciativas de memoria histórica en el aula de clase, en el colegio. Yo conozco varias iniciativas de varios colegios, pero son particulares y no de carácter estructural. Es decir, un colegio por allá está haciendo esto y depende de que el profesor lo haga, porque no es una política del colegio tampoco. Entonces, hay un profesor que está animado con el tema y se engomó durante 2 años trabajó en eso, pero se cansó de que el colegio pues, no le diera apoyo, no le diera recursos, y entonces deja de trabajar en el tema. Entonces, digamos que esas iniciativas son poco constantes en la línea del tiempo. Y entonces quiero plantear una primera conclusión sobre esto que les llamaba problemática institucional, y es la necesidad de una política pública que establezca la enseñanza del conflicto armado desde una perspectiva de memoria histórica. Y acá, cuando le faltamos la coma, y aquí quería como una palabra ponerla en rojo o subrayarla, y es que obligue a las editoriales a replantear la forma en que comunicar estos temas. Es decir, las editoriales están en una posición muy cómoda. Las editoriales están en una posición muy cómoda porque si los estándares son tan amplios y tan bajos y tan ambiguos, pues no se tienen que comprometer con nada. Entonces, primero reestructurar los estándares del ministerio, y una vez planteados los estándares, que el ministerio le diga a las editoriales: usted me actualmente me pone esto de esta manera. Pues no digo que pues, porque son peligrosísimos también, pero sí por lo menos comenzar a generar ese debate en las editoriales. Yo los invito a ustedes a que miren realmente los textos de décimo y 11, cómo enseñan el conflicto armado, y les va a dar náusea lo que encuentran ahí. Ahora, la segunda parte que yo llamo como los antecedentes, y puse este cartel acá, porque acá es donde quiero llegar. O sea, yo quiero hablarles de esto. Yo quiero hablarles de los 2 museos que inauguramos el día de ayer, tanto en el Colegio de la Guilata como en los locales. Pero para poder llegar a esto, quiero hablarles de una serie de actividades que hemos desarrollado en el colegio. Pueden parecer algunas simples, otras pueden parecer como que no tienen mucha trascendencia, pero que invitan a la reflexión sobre ejercicios que pueden replicarse desde un salón de clase y desde un colegio. Entonces, tengo una serie como unas 5 o 6 experiencias que quiero compartirles y mostrarles para poder decir, yo planteo el tema de los museos escolares de la memoria a partir de la suma de aciertos y errores, pero sobre todo a través de la persistencia y algo que llamo el diálogo institucional y la construcción de un currículo específico. Es decir, aquí también necesitamos que los colegios sean flexibles, porque tocar estos temas no es fácil. La clase que yo he visto en el colegio de los locales tiene por nombre Actualidad Colombiana, que cabe todo. Es decir, si un profesor quiere en la clase de Actualidad Colombiana hacer seguimiento a los reinados regionales y luego terminar su clase con el reinado de Cartagena, vale, porque eso es actualidad. Es decir, ¿qué entendemos por actualidad colombiana? Claro, yo a la clase le dije el mismo nombre,
pero les digo a los niños que apunten allá abajo, esta clase se llama conflicto y memoria. Y lo que vamos a hacer es estudiar el conflicto armado y hablar de memoria histórica. Pero, insisto en una cosa, no basta con el interés de un profesor, sino de no haber una institucional es fundamental. Tener el apoyo del colegio, porque con el apoyo del colegio uno se puede brindar de estos temas, porque el día de ayer presentando los museos, yo decía que es muy difícil de alguna manera empezar a hablar de paramilitarismo, de masacres, porque ustedes imagínense esta situación, colegas. Llega el estudiante a la casa de la noche, está comiendo en familia y le dice el papá, bueno, hijo, que hicieron en clase, ¿no? Que digamos, si el adolescente no es muy rebelde y no se ha ido a la puerta, pues de pronto habla con el papá y le dice, no, pues hablamos de la masacre cometida y el papá de se va, pero él también no es el colegio, digamos. Y si de pronto el papá tiene una posición ideológica, va a cuestionar el currículo que se está enseñando. Ahí está profesor comunista, ¿cierto? Profesor tal por cual. Su profesor un fascista se está hablando mal de nosotros. Es decir, hay una problemática en enseñar estos temas. En cambio, si el estudiante dice, no, estuvimos viendo en clase las palabras esdrújulas, ahí no va a pasar nada. A nadie le importa dónde van las tildes, no genera conflicto. Bueno, a mí me genera conflicto. Pero en realidad digamos que no es un conflicto que nos vaya a generar un debate en la hora del almuerzo, o la masa molecular, o la gravedad. No, eso no genera inquietud. Pero hablar del conflicto armado genera debate, porque todos tenemos preconceptos del conflicto armado. Y nosotros, si bien estamos en una situación de diálogo con los estudiantes están absorbiendo una cantidad de información y una cantidad de preconceptos con los cuales nosotros también tenemos que luchar dentro del aula de clase. Entonces, por eso es importante el apoyo institucional. Les quiero todos contar de varias experiencias que hacemos en el colegio. La primera experiencia que tiene que ver con estos carteles, nosotros en el colegio tenemos un espacio que se llama Encuentros con Colombia. Digamos que los encuentros con Colombia generalmente hablaban de temas dispersos. Entonces yo me regalé ahí a la directora de la sección y le dije, mire, yo le ayudo a montar los encuentros. Y como el tema que yo manejo es empecé a buscar conferencistas que nos hablaran del conflicto armado. Es más, le pusimos, digamos que los encuentros ya tenían título, encuentros con Colombia. Yo le puse un subtítulo, así como la materia de actualidad, para poner estos conceptos en la agenda. Y es, revisemos el conflicto y pensemos la paz. Y entonces hemos tenido muchísimos invitados desde distintas orígenes. Miren, hemos tenido, por ejemplo, al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que desde su misma llegada ya genera puede generar una lectura, iba a decir malestar, pero no lo dije. El caso es que llegó en helicóptero. Entonces uno dice, bueno, pues no llega a una charla en un colegio en helicóptero. Y el esquema de seguridad el día anterior fue de unos señores como mirando dónde estaban las bombas. Es decir, se paralizó el rollo proteccionismo. Bueno, está bien, viene el ministro de Defensa. Y lo escuchamos con un acto democrático. Pero también invitamos a José Antequera Guzmán, hijo de José Antequera, quien nos dijo: en este país han matado, siguen matando y al paso que vamos pueden seguirán matando personas por pensar diferente. Y yo les voy a hablar de la Unión Patriótica.
de tener una conferencia sobre la Unión Patriótica del hijo de José Arteaga, que era el secretario de la Juventud de los Comunistas, habláramos en un colegio que tiene una capilla que es Premio Nacional de Arquitectura. Entonces, para que vayan imaginando el tipo de colegio que es. Pero bueno, hemos logrado generar esos espacios de debate y también como un tercer elemento de estos espacios de encuentros con Colombia, que están centrados, como el título dice, revisemos el conflicto y pensemos la paz. Estudiamos el conflicto para pensar la paz, no para quedarnos estudiando el conflicto, ¿no? Y este cartel, que seguramente ustedes no lo verán, yo imaginaba un salón de 40 personas. Acá me estoy profundamente nervioso. Cada vez que me toque las gafas es porque estoy nervioso. Entonces, miren, colegas, este cartel que es del que les estaba hablando fue de conferencias. Ahora, los conferencistas invitados son los estudiantes. Es decir, en la clase de actualidad colombiana, durante un tiempo les proponíamos a los estudiantes investiguen sobre el conflicto armado, sobre temas relacionados al conflicto armado. Y los mejores trabajos, los estudiantes se paraban frente a sus compañeros, 200 estudiantes, 200 adolescentes que nada les gusta, nada les interesa, y estos muchachos se paraban y les hablaban a 200 estudiantes sobre temáticas del conflicto armado, donde antes estuvo parado el ministro de Defensa y donde estuvo parado José Arteaga. Es decir, darle al estudiante un rol protagónico. Y eso es fundamental. Los estudiantes tienen que ser más activos en la construcción del conocimiento. Y entonces, por ejemplo, esta conferencia de estos dos estudiantes, que son Patricia Van Joven y Vicente Ocampo Valenzuela, la primera conferencia fue sobre la desmovilización de los paramilitares a través del Estatuto de Roma, una comparación con el M-19. Imagínense esa vaina. Mucho más interesante que lo que estoy hablando acá. Y entonces el estudiante se paró y les habló de por qué fue diferente la desmovilización de los paramilitares de la desmovilización del M-19 a través del Estatuto de Roma, firmado o ratificado por Colombia en el 2005. Y el otro estudiante analizó el tema de la justicia transicional a través de la relación y cómo los militares debían estar dentro de la justicia transicional. El tema que está hoy en día. Es decir, el estudiante Vicente Ocampo chivió a Gaviria. Entonces, yo tengo que mandarle un correo a Vicente y decirle, pida derecho de autor. O sea, es decir, y esto fue 28 de mayo, si no estoy mal, del año 2013. Entonces, hablar de estos temas en un espacio formal y oficial, tenemos invitados de distintas orillas, pero los estudiantes también participan. Todo lo que yo les voy a decir acá es con participación de los estudiantes. O sea, yo considero una experiencia pedagógica aquella en la que los estudiantes son protagonistas. Si el estudiante no es protagonista de una experiencia en la aula de clase, seguramente no le va a quedar nada. El segundo espacio tiene que ver, como ustedes sabrán, en muchos colegios hay semanas culturales. Entonces son 2 días donde los estudiantes se dedican al noble oficio del ocio, y digamos que yo pienso que es una preparación para la universidad, esos días. Entonces, pues yo le dije a los estudiantes, yo manejo también el consejo estudiantil del colegio. Entonces, como uno que sabe del conflicto armado, yo dije, chino, les tengo la propuesta para la semana cultural. Ahí en 40, memoria histórica. Entonces conseguí una china que es buenísima para pintar. Le dije, venga, ¿por qué no se hace un cuadro que tenga que ver con el conflicto armado y con las víctimas? Y entonces la estudiante hizo este dibujo. Esta estudiante hoy en día estudia arte. Y el día de ayer
expuso este cuadro. Eso fue como una coincidencia de ese proceso que estoy hablando. Esto ocurrió en 2013. Y ese cuadro volvió a estar expuesto ayer en nuestro museo. Y entonces hicimos una semana cultural por la memoria histórica, que le pusimos como tema, como nombre, Desde los ojos de las víctimas. Y fueron 2 días dedicados a la memoria histórica. El primer día fue el general Mendieta. Hablamos de su hecho victimizante. Miren, yo fui secuestrado, duré 12 años en cautiverio, me pasó esto. Claro, algunos dirán, bueno, ese no es un secuestrado, es un prisionero de guerra, digamos. Independiente de eso, es una persona que bajo el estándar del derecho internacional humanitario duró 12 años retenido. Y al día siguiente fue María Jimena Luzano a decir, miren, a mi hermana la mataron los paramilitares con responsabilidad de la fuerza pública. Siempre la pluralidad. Pero también tuvimos actividades como, por ejemplo, cómo el cómic trabaja en una historia. Y entonces invitamos, no sé si ustedes han visto el cómic Los 11. ¿Alguien lo ha visto? ¿Hace la mano? ¿Nadie? Estuvieron en la cátedra pasada con nosotros. Ok. Entonces ellos estuvieron, es más, ellos estaban haciendo, en ese momento estaban haciendo la recolección de fondos para poderlo sacar de manera virtual. Y nosotros aprovechamos a que le dijimos, venga, ayúdenos con este proyecto y nosotros también colaboramos con eso que ustedes están haciendo. Pero también tuvimos teatro y memoria. ¿Alguien ha visto acá La Siempre Viva? ¿Alguien ha visto La Siempre Viva? Grave. Esa es la obra de teatro más importante, colegas, que se ha hecho sobre memoria histórica. Esa obra que fue escrita por Miguel Torres fue representada durante 20 años seguidos en noviembre y habla sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y entonces el acto de memoria es cada año volver a hacer la obra de teatro en el mismo noviembre para que nos acuerde de esos días durante 20 años seguidas con los mismos actores. Deberían verla, pero ya no pueden, porque el año pasado fue la última vez que se presentó. Pero tranquilos, mentes inquietas, porque va a salir en cine, van a hacer la película. Entonces, pero es interesante porque el guión fue llevado a ser por Miguel Torres el mismo todo. Y entonces fueron actores de la obra de teatro de La Siempre Viva del colegio, hablando sobre ese tema. Fueron distintos, fue por ejemplo Simón Josi. Simón Josi, seguramente nadie sabe quién es. Simón Josi fue el arquitecto encargado de reconstruir espacios públicos en Ensenada, para hablarnos cómo la arquitectura puede trabajar por la memoria histórica. Y así tuvimos 11, 12 talleres diferentes en los que los estudiantes se inscribían y notaban. Estoy hablando de un colegio que se dedicó, todos, claro, lo simbólico siempre es bonito, ¿no? Siempre está lleno. Mandamos a hacer manitas para hablar de la Semana de la Memoria Histórica. Ese tipo de cosas en ámbitos que ayudan bastante. Esta actividad tenía por nombre Usted le daría la mano a la paz. Nosotros en el colegio hemos institucionalizado el 9 de abril. O sea, el 9 de abril aparece en el cronograma del colegio como Semana por la Paz. ¿Alguien sabe por qué el 9 de abril, colegas? El Bogotá, ¿cierto? ¿O tiene otra respuesta de por qué el 9 de abril? ¿Quién hace la mano a alguien que tenga la respuesta? Acá. Es el Día Nacional de las Víctimas. Por Desde hace 2 o 3 años se está conmemorando haciendo una marcha. Y bueno, sin fin de actividades, pero es el día. Listo, colega. Este es el Día Nacional por la memoria y la dignidad de las víctimas. ¿Ok?
claro, está dado el 9 de abril por claras razones, que basta con ir al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que queda frente al subsidio del Cemento Central, para entender por qué conflicto y por razones de la mano. Pero entonces, ¿en qué consistía? Esto lo hicimos en el año 2013, cuando era el primer 9 de abril que se estaba celebrando. Y estaba surgiendo el proceso de paz en la misma línea. Entonces lo que hicimos con los estudiantes fue reflexionar sobre, primero, aquí el 9 de abril, Día por la Memoria de las Víctimas. Bastante artesanal, bellísimo, pero bueno. Estos sí quedaron un poquito más bonitos. Y la reflexión usted le haría la paz. Y poníamos frases o carteles que pienso utilizar la reflexión sobre lo que es la paz. Una frase bastante polémica que genera debate y es una paz con justicia social. Me dieron palo por poner esa frase como no se imagina. Porque claro, más o menos cada comunicado de las FARC al terminar de hablar dice por una paz con justicia social. Debería jugar un poco con los conceptos. Desarmar el lenguaje del odio. Es decir, ¿y qué era la actividad? Los estudiantes pasaban por los distintos carteles y había personas a través de los carteles y les explicaban en qué consistía el proyecto. Estamos en un proceso de paz. Pensemos sobre qué es la paz y entonces hablábamos sobre eso para que se dé una paz de largo. El siguiente 9 de abril hicimos una actividad que fue llevar propuestas de paz a la mesa de negociación. Y entonces, en mi clase de actualidad colombiana, comenzamos a trabajar los temas de la agenda. Y una vez trabajados los temas de la agenda en pequeños grupos, dijimos, bueno, vamos a proponer algo. Ahí hay un problema, busquemos una solución. Ahí hay un problema con la tierra, hay un problema con el tema de las drogas ilícitas, hay un problema con el tema de las víctimas. Propongamos algo. Y entonces, en grupos como de 4 o 5 se hicieron propuestas. Luego esas propuestas se hicieron pequeños debates con estudiantes de distintos cursos. Miren, nosotros estamos trabajando en este proyecto y tenemos esta propuesta a partir de este fenómeno. Ah, bueno, listo, ¿por qué no inventar otra cosa? Luego lo discutimos con los profesores, con las personas de mantenimiento, con las personas de aseo, con las personas administrativas del colegio, al punto que construimos 7 propuestas que de alguna manera recogían opiniones, críticas o comentarios de la comunidad educativa como colegio. La refrendamos, les dijimos si están de acuerdo con estas propuestas, pusimos una mesa y invitamos a que las personas firmaran. Y nos fuimos a Presidencia de la República, llamamos y que nos atendieron. Y nos atendieron en Presidencia de la República gente del equipo técnico negociador, la gente de la oficina del alto comisionado para la paz. Y con una delegación de 20 estudiantes nos fuimos y le dijimos, miren, tenemos estas propuestas. ¿Qué pasó con esas propuestas? Nada, no sé. ¿Qué es lo importante? El proceso. Que los estudiantes se entreguen el proceso de paz. Que hagan propuestas, que entiendan que el proceso de paz está abierto a la sociedad. Que es mentira que se está negociando espaldas a la sociedad. Pues no, porque hay un montón de canales y mecanismos de participación que no los usemos, como no los hayan sabido comunicar, pues es otra cosa. Y eso fue en el marco del 9 de abril también del año pasado. Y el lema es: la paz no solo se hace en La Habana. Aquí están las propuestas, las pusimos públicas para que la gente las mirara cuando iba caminando, muy organizadas, muy bonitas. Y entonces les voy a mostrar esto último para terminar de hablar de los antecedentes. Antes de yo presentar el proyecto que obtuvo la financiación para poder trabajar o hacer los museos, yo les decía a los estudiantes, al principio
digamos, como todo profesor convencional, haga un ensayo, ¿sí? Porque uno no tiene más ideas. Entonces hacer el ensayo de tantas palabras, con tantas fuentes, sí, el ensayo. Pero usted sabe que ponerles a hacer ensayos a los estudiantes, pues es bastante vomitivo para ellos. Porque de alguna manera puede ser convencional, aburrido. El estudiante, pienso que no explora todas sus potencialidades. Y lo que yo les decía a los estudiantes es: vamos a hacer un proceso de investigación de memoria histórica. Y entonces vamos a hacer un proceso de investigación, entonces hacemos todo un proyecto con manejo de fuentes, de tres tipos de fuentes, periodística, para que un poco vieran cómo el hecho de violencia fue registrado en los medios, hablar de los medios de comunicación, testimonios y fuente académica. Tenía que tener mínimo 2 fuentes de cada una de estas que les acabo de nombrar. Y entonces a partir de eso ellos estudiaban un hecho de violencia o una modalidad de violencia. Esta obra, de la cual voy a hablar más adelante, nuevamente, la hizo Natalia Cárdenas. Ella actualmente está estudiando antropología y diseño. Y ella lo que hizo fue preguntarse por desaparecidos. Y dijo: yo quiero, bueno, me voy a ver un poco atrás. Después de la investigación yo le decía a los chinos: miren, usted tiene ya una investigación, ya tiene las fuentes para armar, ya tiene todos los elementos para hablar de un tema. Propóngame algo que yo vaya a comunicar. Propóngame usted la forma de comunicación. Si usted considera que usted es mejor que, no sé, iba a decir bien o pero ya no me cae tan bien. Bueno, digamos una opinión. Si usted no tiene opinión o no tuviera opinión, pues haga un ensayo. Pero uno les abre la puerta a los chinos, que comunique de otra manera, y eso se vuelve buenísimo. Porque primero, uno se desgasta menos calificando. Y es más interesante para uno hablar del proceso de la creación de una obra que hablar de, vuelve a escribir Sabia con B pequeña. Entonces uno, como que, ¿con qué emoción puede seguir adelante después de eso? O sea, uno desacredita de cualquier cosa que se encuentre. Pero el caso es que esta obra, ella me dijo: yo quiero trabajar desaparecidos. Y yo estamos haciendo como unos cuadros y en arte estamos aprendiendo a hacer unos cuadros con parafina. Y dijo: a mí me parece que podría funcionar fundir cuadros de rostros de desaparecidos en parafina. Yo le dije: ¿por qué? Digo: porque es como lo que uno siempre le genera, esa relación entre la realidad y la ficción. Porque la realidad es que se desapareció, y la ficción son todas las formas posibles en que cada noche pudo morir esa persona, que se vuelve exponencial y dolorosa noche tras noche. ¿Vale? Entonces, después de hacer eso, yo le digo: bueno, ¿y qué más? Entonces ahí empezamos a discutir sobre la obra, y se oye un tema de coautoría, y es interesante. Para eso no hay que tenerle miedo con que es que el estudiante tiene que estar bien, puede tener ayuda, al contrario. Hay que guiar el proceso todo el tiempo, estar pendiente. No pasa nada si uno interviene, uno no le va a hacer el ensayo. Pero es que dice lo mismo, o sea, en lugar de decir: entrégueme el ensayo, entrégueme la obra, y al final lo ramo, pues ¿por qué no evitarse eso? Y va a bien acompañar el proceso de creación, y así de paso ayudar los detalles. Y yo le dije: ¿sabe qué me parece interesante de lo que usted hace? Y de pronto no se da cuenta que los desaparecidos también encarnan una esperanza que oscila entre el dolor también, ¿no? Y esa esperanza a veces está cifrada en esos pequeños altares
que las personas crean hacia los desaparecidos. Y esos altares dentro de un país católico como el colombiano están en encender la vela, como un acto de fe. Yo le digo, ¿usted es consciente que eso también está ahí? ¿Es consciente que su obra se va deshaciendo? Como la memoria, pensaba yo un poco también en los cuadros de Oscar, en la obra de Oscar Muñoz. ¿La conocen? Los invito a que la miren, colegas. Oscar Muñoz, por ejemplo, para reflexionar sobre el problema de los desaparecidos y la memoria, hace unos cuadros que pinta con agua. Y entonces el rostro aparece y desaparece. Y toda la obra es pintar y volver a pintar, o sea, se desaparece y vuelve a pintar. O sea, de alguna manera como las luchas de la memoria, que aparece y desaparece. Eso es como un acto performativo de los carabinios. Yo dije, mire qué interesante que su obra sea imperfecta. Eso también es interesante. Y luego empezamos a jugar con la obra misma. Y entonces empezamos, entre más tiempo ya la persona desaparecida, más hundíamos en la nieve, más oscura estaba. Y es una obra que van a exponer en el Centro Nacional de Memoria Histórica porque ha sido muy interesante, pero nació de él. Entonces, colegas, eso para hablar de los antecedentes. Habría otros, pero no los voy a gastar tanto, porque voy a empezar a hablar del tercer momento que les dije. Entonces, para hacer un volver, dije que iba a plantear una metodología para la enseñanza de la memoria histórica en la hora de clase a partir de la construcción de un museo. Definir memoria histórica. Dije que había una problemática institucional que atravesaba esto que estoy hablando. Dije que esto no es un proyecto que nazca de un momento a otro, sino que es un proyecto que así hemos tenido una serie de antecedentes. Insistir, colegas, hay que innovar todo el tiempo. Ustedes imaginarán que mis vacaciones, esta clase semestralizada, mi clase cada año vuelve a ser una totalmente diferente, con lecturas diferentes, con cosas diferentes, se atraviesa lo que estoy leyendo. Y de eso les quiero hablar como el quiebre para el tercer momento, el giro literario. Y está atravesado por este señor que se llama Orhan Pamuk, escritor turco, premio Nobel de Literatura, y por esta obra, El Museo de la Inocencia. Es una obra que por lo menos, si quieren reconciliarse con la literatura, creo que esta es un buen paso. Esta obra, voy a tirar un poquito la obra. Esta obra, colegas, se trata de una persona que tiene como 30 años, se llama Kemal, y Kemal empieza a tener una especie de affair, de relación con una prima que tiene como 17, 18 años. Kemal pertenece a la alta burguesía de Turquía, y su prima, que es una prima como prima en segundo grado, pertenece a una clase muy baja. Caso es que Kemal está a punto de casarse con una mujer igual de millonaria de él. Y comienza a tener una relación de amantazo, y en un momento determinado ella desaparece. Y ahí sí, como dice el dicho, uno sabe lo que tiene hasta que va a perder. Este hombre entra en la tusa más grande que jamás ha conocido o he conocido en la literatura. Este hombre, hay un capítulo que se llama Descripción del análisis fisiológico del dolor por la pérdida amorosa. O sea, y el tipo empieza a hacer todo un rastreo literal de biología de cómo se mueve el dolor. Y hay otro capítulo que se llama Calles por las que me atrevo a pasar. Y el tipo coge
empieza, bueno, con color rojo, las calles por las que definitivamente no puedo pasar, porque me la recuerdan a ella. Con las calles naranjadas que podría evitar preferiblemente. Con amarillas las que, bueno, las paso, pero por el lado trasero. Y el resto, el tipo más o menos volvería a Estambul. O sea, imagínense este tipo, o sea, el tema es grave. Y el tipo empieza entonces a guardar objetos que tienen que ver con él. El primer párrafo del libro de que les estoy hablando del Museo de Inocencia, miren, a mí me parece, este libro, no es de 60 días, 30 personas lo han leído por culpa. Y a mí me darle algo por la promoción de este libro. No es en serio, sí. Voy a hablar con la gente de Montador, porque los dos tienen los derechos de edición. El caso es que el primer capítulo, el primer párrafo, comienza con la caída de una neta. Es el primer objeto. Y el tipo empieza a guardar objetos. Hay un capítulo que se llama 4.321 bolitas de cigarrillo. Ella fumaba. Porque es que después ella vuelve y aparece casada. Y el tipo, sin dignidad alguna, empieza a visitar la casa de ella, como él es multimillonario y el esposo es cineasta, no se quiere olvidar financiar la película. Y entonces, claro, ella termina, cada vez que termina un cigarrillo, lo guarda. Y empieza a describir cada colilla de cigarrillo. ¿De qué momento es? Entonces, los objetos. Entonces yo leo esa novela, les traigo un fragmento. Y dice, ¿alguien quiere leer? Sí. Siento como la otra vez que le dijeron a Humberto de la Calle que tenía voz de bucarrón. Yo soy santandereano y entonces siento que la voz ahí afecta la atención. Voy a leer el fragmento en voz alta. Entonces, y lo único que puede hacerlo soportable dicho dolor es poseer algún objeto perteneciente a ese instante dorado. Los objetos que nos quedan de los momentos felices guardan con mucha más fidelidad que las personas que nos hicieron vivir esa dicha, el placer de su recuerdo. Sus recuerdos, sus colores, sus impresiones táctiles y visuales. Y yo digo ahí, los objetos y las víctimas. ¿Qué tienen que ver? Bueno, no sé, pero que sea claro, no puede empezar nada. Como esas cosas que se le ocurren a uno, ustedes no les ha pasado que siempre tienen como una libreta al lado de la cama, que uno tiene ideas geniales esta noche y la voy a apuntar, y no me dice que me trae mucho frío. Y entonces nunca las apunta, pero no las apunté, pero sí me acordé la noche. Lleno. El museo no tiene que ser por las obras que hagan los estudiantes. Porque si el estudiante no tiene talento como Natalia, pues pobre es chino. O sea, no le enseñaron a llenar el circulito en kinder, y entonces uno no se asume las consecuencias de la letra del chino. Y que el chino no sepa cortar, o no sepa dar. Y entonces yo digo, no. Lo interesante es que los estudiantes hagan memoria histórica a través de los objetos que les han pertenecido a víctimas cercanas a ellos. Esto que les muestro acá, colegas, que puse los objetos y la memoria. Orhan Pamuk, como les dije, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2006. Y el tipo, por la plata del Premio Nobel, construyó el museo. Se construyó un museo. El museo que queda en Estambul. El museo tiene 83 vitrinas. Cada vitrina es un capítulo del museo. Y son esos objetos cotidianos. Y ahí yo digo, tengo que crear vitrinas con objetos de víctimas que le hayan pertenecido a personas cercanas a los estudiantes para que los estudiantes se relacionen mejor con el conflicto armado. ¿Cómo? A través de experiencias cercanas a ellos y no de estudiar cosas ajenas. Y entonces diseño una unidad
didáctica, una unidad pedagógica para poder hacer posible esto. Es decir, yo no puedo llegar tampoco y decirles, como chinos, vamos a hablar de las víctimas y la memoria histórica, no les puedo decir de un momento a otro. Entonces lo que hice fue crear como una conceptualización previa, y esa conceptualización previa implica todo este proceso. Entonces, por ejemplo, mi clase de actualidad colombiana, en este momento, es la siguiente. Primero, 2 semanas discutiendo qué es el Estado. Porque parto de una pregunta: si Colombia es un Estado fallido o un Estado en construcción. Para tener una pregunta como hilo conductor de la clase. Luego, estudio el conflicto armado a través del Basta Ya. Luego, estudio la Constitución del 91 como un intento por pacificar el país y por reformar el país por vía institucional. Luego, estudio distintos procesos de paz que se han dado en Colombia para comprender la diferencia con el actual. Y por último, después de todo ese trabajo, hacemos el proyecto del museo, que es el momento de lo que les voy a hablar. Esto, bueno, entonces, este proyecto, pues ya se lo había dicho a los estudiantes de Nogales, y cuando nos dan la plata para poder hacerlo como queremos, pues logro ir al otro entorno con el que queríamos trabajar, que es el Colegio de las Cruces, que se llama Colegio de la Giralda, y les presento el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Que nos lo diga una estudiante, esta estudiante se llama Valentina Arango. Con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Colegio Nacional de Bogotá y el Colegio de la Giralda de Bogotá estamos construyendo unos museos escolares de la memoria. Estos museos consisten en indagar sobre víctimas cercanas a los estudiantes y reconstruir su historia por medio de objetos significativos que vamos a poner en una vitrina. Va a haber un museo en cada uno de los colegios y el propósito de estos museos es que los estudiantes puedan saber más sobre el conflicto armado en Colombia y sobre sus víctimas. Ahí hay una descripción muy sintética de lo que son los museos. Perdón. Además, porque me siento como cantante de los 80 y yo con cambio. Es raro. Insisto que estoy nervioso. Entonces, si seríamos colegas, comenzamos a hacer el proceso de los colegios. Entonces comenzamos a hacer el proceso de los colegios y diseñamos, y esto es interesante. El colegio en el que trabajamos, que se llama La Giralda, junto al Colegio de Nogales, pues es un colegio que se llama en concesión, como ustedes sabrán, y este colegio de concesión, quien lo administra es el Colegio de Nogales. Y yo soy crítico también un poco de ese modelo, no tiene muchas posibles críticas, pero una de mis críticas más grandes es que la relación que se establece es de paternalismo, a veces. Y entonces los estudiantes del colegio privado miran como sus padres pobres a los otros. Entonces les llevan regalos en Navidad, les enseñan inglés, ¿cierto? Porque yo voy a enseñar a ustedes que no tienen nada que enseñarme a mí. Es más, mis servicios sociales hacia usted. No saben las peleas que me ha agarrado por ese tema. Porque es como esa mirada de asistencialismo que luego se convierte en caridad y no en solidaridad. Eso es importantísimo. Digo, aquí no estamos enseñando a los niños a ser solidarios. ¿Por qué? Porque no los quiero como un paro. Es una mirada
asistencialista, paternalista y caritativa, de damas de buen corazón, o hombres de buen corazón. Entonces lo que hicimos fue construir un proceso pedagógico donde exactamente lo que veíamos en el colegio de los hogares era lo que pasaba en el colegio de Marilata el mismo día. Es decir, igualamos bajo el mismo rasero. Miren, me anticipé aquí una palabra que quiere crear una educación pública. No, o sea, el tema es realmente que o sea, cómo subir los estándares también en los colegios públicos. El colegio de los hogares obtuvo el primer puesto del ICFES, por ejemplo, en el último registro. Y entonces, tiene que ver exactamente lo mismo. Y conseguimos talleristas que iban a trabajar con los estudiantes en la guerra mientras yo estaba en los hogares. Y entonces, les dijimos a los estudiantes una de las tesis que está detrás de todo este proyecto, y es: ustedes no van a aprender de memoria histórica leyendo un informe de Salado, leyendo un informe de Trujillo, de la Rochela, del Tigre, de Vallapotente, estos informes, sino ustedes van a aprender de memoria histórica haciendo memoria histórica. Y entonces, ¿qué estudiamos primero? Estudiamos cuáles son las modalidades de la violencia, para poco, a partir de testimonios, para que aprendieran a tomar testimonios y modelos de testimonio. Y entonces, una vez logrado eso, le dijimos: identifiquen en sus entornos cercanos quién ha sido víctima del conflicto. Y a partir de identificar quién ha sido víctima del conflicto armado, háganle una entrevista. ¿Quién era esa persona? Primer elemento fundamental al momento de hacer memoria histórica. Las personas existen y tenían una vida antes de que el conflicto armado llegara a sus vidas. Eran personas que les gustaba el fútbol, eran personas que les gustaba ver una película mala o buena el domingo por la noche, era una persona que coleccionaba estampillas o monedas, era una persona, no sé, era una persona que tenía intereses, una persona de verdad, porque la noción que tenemos a veces de las víctimas es que las víctimas existen solamente en su condición de víctima, y eso es muy importante para ellos. Entonces, primer paso, reconstruya la historia de esa persona. Segundo, ¿en qué momento de su vida, qué estaba haciendo usted cuando la violencia llegó? ¿Qué modalidad de la violencia era? Tercero, cuéntenos el hecho victimizante. Cuarto, ¿hay un objeto que recuerde todo lo que nos ha contado? Algo que pueda reaccionar. Y entonces empiezan a aparecer los objetos. Entonces aparecen este tipo de objetos, cargados de una cotidianidad. Objetos como los que cualquiera de ustedes tienen en sus casas. Múltiples juguetes, muchos rosarios. Y aparecen múltiples objetos. Y esos objetos, bueno, voy a hacer más rápido porque ya se me está acabando el tiempo y no he dicho lo más interesante. Entonces, los dos colegios los encontramos, trabajamos en conjunto, fuimos al colegio La Giralda. ¿Por qué? Porque miren a dónde llega el asistencialismo de los estudiantes de los hogares con relación a esto. Cuando les dan clases de inglés a los estudiantes, los hacen ir al colegio de los hogares. Uno puede decir que son buenas instalaciones, en verdad no es por eso, para que no vamos a meter mentiras, para que los niños de hogares no rompan su esquema de ciudad, no reconozcan esos otros territorios, y eso es crítico. Eso no, la socialización se hace sí o sí en el colegio de la Giralda. Luego hicimos una actividad que es de tejer memoria, donde iban con una pareja de lana, estableciendo relaciones entre ellos de: ah, mire, yo trabajé con tal víctima o pasó esto, y empezamos a tejer entre todos historias. Luego fuimos al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y a ese evento nos acompañaron víctimas de dos organizaciones diferentes. Manuela Cavilla, cuyo padre
pertenecía al Partido Comunista y a la Unión Patriótica y que fue desaparecido, torturado y asesinado por la fuerza pública en Medellín. Y Liliana Salamanca, cuyo esposo fue secuestrado, aún sigue desaparecido por el Frente 54 de las FARC. Se pagó el rescate y lo entregaron y no se sabe nada más. Es decir, sí, hay muchos actores, hay víctimas de ambos y ellas compartieron su testimonio dentro del encuentro de socialización. Este es un render del museo. En verdad es mucho mejor que eso. Pero ahorita les voy a mostrar las fotos porque ahí hicimos la inauguración y tomé fotos para mostrarles a ustedes. ¿En qué consiste los museos? Una vitrina con los objetos de los estudiantes, por ejemplo, del colegio de locales. Una tablet gigante de 42 pulgadas. ¿Para qué era la carta del Centro de Academia Histórica? Para mandar a hacer todo eso. Entonces, se compraron vitrinas para los dos colegios, pantallas táctiles para los colegios, videojuegos para los colegios. Eso queda para los colegios. O sea, ¿por qué? Para que ellos sigan haciendo proyectos. Y en esta pantalla están los objetos. Ahorita les voy a mostrar la pantalla y podemos interactuar con ella. Y uno toca el objeto, y entonces, por ejemplo, toca el balón de fútbol, y el balón de fútbol le cuenta una historia. Y luego toca otra parte y dice, esa persona fue desplazada. Entonces, ¿cómo funciona el desplazamiento del color? Es decir, vamos de lo más abstracto, que es un objeto, luego pasamos a una historia de vida, y luego hablemos del país. Invertí la metodología que antes planteaba cuando le mostré los cuadros de Natalia Cárdenas, es entérese del país y haga una obra con eso. ¿Por qué es peligroso eso? Porque se vuelve distante a eso para los estudiantes. Miren las vitrinas. Estas ya son las vitrinas reales. Esta de acá es la del colegio de locales. Esta de acá es la del colegio lateral. Acá trabajamos con una muestra de 20 estudiantes, acá con una muestra de 30 estudiantes. Pero les voy a mostrar un poco mejor las pantallas, que es donde hay una de las cosas más interesantes. Esta pantalla, esto es lo que ustedes ven en la pantalla. Entonces, ¿a quién le parece interesante un objeto de estos? ¿O tiene curiosidad de saber qué es lo que está detrás de esto? ¿Hay alguien que le parezca? ¿Cómo? Los lentes. Entonces, uno toca la pantalla, es táctil, y se amplía el objeto, pero aparece la historia de la víctima. Entonces uno, vamos a leerla, para tratar de hacer la simulación. Camilo, el chile de Singlet, no sé, debe llamarse, parece un jugador de fútbol alemán. Camilo nació en Bogotá en diciembre 14 de 1959. Se graduó del Colegio Gimnasio Moderno y de ahí salió a la Universidad Javeriana. En la universidad estudió ingeniería industrial. Ya que Camilo era muy trabajador, consiguió trabajo fácilmente justo después de salir de la universidad. Camilo se casó con Fabiola 5 meses antes del incidente que lo condenaría a él y a toda su familia. Camilo pasó de trabajar de varias empresas a manejar relaciones industriales en una empresa llamada PAPCO. En su segundo viaje de negocios que iba a tomar lugar en Cali, Camilo desafortunadamente se iba a subir en el avión 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989, el día de su muerte. Esta persona es su tío,
fue uno de los momentos de la Biblia blanca de la boca de Pablo Escobar. Si uno quisiera seguir leyendo la historia, si se dan cuenta, tiene un código QR. Uno coge el celular y por el lector del código QR lo rastrea, escanea y puede seguir leyendo la historia. Es decir, ¿por qué? Eso es un tema de simple metodología. Si ponemos la historia completa, agotamos. Creo que con eso es contundente la historia. Invita a seguir leyendo más, invita a preguntarnos más, que vea preguntas. Si queremos saber cómo esta persona fue víctima de qué, de terrorismo. Y entonces aquí nos dicen cómo son los atentados terroristas en el país. Entonces, eso lo reprodujimos en cada una de los objetos. Entonces, el estudiante es el que está recogiendo la información, está recogiendo el objeto y está haciendo el ejercicio de memoria histórica. Pero miren cómo vamos de lo más concreto, pero también se cumplen las dos tesis que acompañan este proyecto. Una, todos somos víctimas del conflicto armado. Porque yo le hago siempre hago un con los estudiantes. Hace rato que se considera víctima del conflicto armado. Por ahí uno, dos. Y cuando empezamos a hacer todo este ejercicio, mi tío, mi papá, mi vecino, la señora del aseo, a mi alrededor está lleno de personas que se han víctimas del conflicto armado. Y entonces hicimos esa parte, entonces ya tenemos la vitrina, tenemos la pantalla. Aquí están los estudiantes, esto se me corrió la Giralda ayer, interactuando con la pantalla. Pero también tenemos espacios de reflexión, insistimos en algo. Así como los estudiantes no pueden ser pasivos, las audiencias que visitan los museos tampoco pueden ser pasivos. Por eso la pantalla es dinámica. Estamos apuntando a los estudiantes. Mi población objetivo son los estudiantes. Pero también tenemos un espacio de reflexión. Aquí no se ve muy bien, pero dice: ¿y usted tiene alguna historia por contar? ¿Algún objeto que recuerde? Y luego hay una serie de instrucciones que, por ejemplo, dice: tome una postal de la derecha, escríbala o dibújela y deposítela a la izquierda. No tiene nada que ver con ideología. Ya me regañaron en el proyecto, así que pasar de la derecha a la izquierda. Y entonces usted tiene el mensaje que entonces tiene, como ya casi no me están a punto de decirme marxista, comunista, ateo, hereje, porque un poco como siendo entonces toda la izquierda es el fin de la historia, que se llama, no, un accidente, un bello accidente. Entonces tenemos este espacio de escritura íntimo, este espacio de escritura que de alguna manera las audiencias se sensibilizan con la vitrina, con los objetos, con las historias, y nosotros queremos crear un archivo paralelo. Yo siempre les digo esta metáfora a los estudiantes. Deténganse un segundo a pensar, colegas, que si hablamos que cerca de 6,5 millones de personas, por decir una cifra, cerca de 6,5 millones de personas han sido víctimas del conflicto armado, sumando todas las modalidades. Piensen de manera egoísta que la historia de esa persona cabría en una sola hoja. Que yo creo que si ustedes les dijeran, cuente su historia en una sola hoja, sería, pero ¿cómo así? O sea, que no me va a alcanzar para nada, ¿qué escojo? Y sin embargo, si le dedicáramos una sola hoja a cada víctima del conflicto armado, sería el libro más grande jamás escrito por la humanidad, y nos tomaría la vida entera leerlo. Es decir, ¿cuántas historias necesitamos y nos quedan por contar? Entonces la noción del archivo abierto es fundamental en este proyecto, y aquí lo creamos con este dispositivo. Pero también tenemos distintas actividades. Eso que ustedes ven ahí pasó ayer. Y tenemos, por ejemplo, postales con los objetos, las
las imágenes las vectorizamos para hacerlo un poco estético. Y estas imágenes le decimos al estudiante, llega durante toda la exposición. Ese es un Pikachu horrible. Ese es el es que parece Satanás. Sí, ya me entendería. Pero bueno, el caso es que le damos esta imagen. Hay que cortar ya. Le damos esta imagen y le decimos al estudiante, llévala durante todo el trayecto, y al finalizar el trayecto le decimos, después de una socialización, usted escríbale una carta a esa persona, porque estamos hablando de un libro a las víctimas para decirles ustedes no ven ese dolor en esa infinita soledad que nos advierte Gonzalo Sánchez, sino aquí hay una serie de historias y textos que les escribieron a ustedes. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.